Hola, buenas tardes. Espero se encuentren muy bien. Bueno, volvemos con la segunda edición del curso de cuidados intensivos para enfermería. En el 2024 se dio la primera edición del mismo curso que estamos hablando hoy. Este año, bueno, vamos a actualizar algunas cuestiones, pero es la segunda edición. Mi nombre es Miguel Peñarrocha. Vamos a estar compartiendo en lo que respecta a este curso 5 meses de cursada, pasando por distintos temas en los que, bueno, vamos a ir avanzando, vamos a ir ahondando en las temáticas de terapia intensiva. Luego de cada unidad, aproximadamente son 4 o 5 clases cada unidad. Cuando termina cada unidad, haríamos un pequeño examen, una pequeña evaluación. Recordemos que no son exámenes eliminatorios, por lo menos los que son estos parciales o unidad de cada unidad, ¿sí? Una vez habiendo terminado de las 5 unidades, con el examen pertinente de la unidad 5, tendríamos un examen integrador. Un examen integrador, ahí sí ya se define todo, ahí cuando aprueban, que van a aprobar obviamente, van a acceder a un certificado. El certificado, actualmente estoy avalado por dos instituciones, Instituto Ferrer y la Comisión Psicosocial Latinoamericana. Cualquiera de los dos que ustedes requieran, se les puede entregar el certificado. Les recuerdo un poco, esto a modo de recuerdo, ese certificado se abona aparte de lo que es el curso, porque yo no soy quien lo entrega, sino que lo entrega otra institución. Así que bueno, sin nada más que decir, habíamos quedado, bueno, que hoy nos encontrábamos en vivo y en directo, pero bueno, se ve que se les ha complicado un poco, así que voy a grabar la clase, la voy a compartir con ustedes y cualquier duda siempre estoy a disposición, ¿sí? Bueno, el tema que hoy nos toca, que hoy nos reúne en este encuentro, son las unidades de cuidados intensivos, ¿sí? Y mi nombre es Miguel Ángel Peñarrocha. Soy profesor en enfermería. Las unidades en cuidados intensivos y un poco la cuestión histórica, ¿no? ¿Qué es lo que fue pasando? ¿Cómo se desarrollaron con el paso del tiempo? ¿Cómo fueron evolucionando? Y algunas cuestiones muy generales de lo que son las unidades de cuidados intensivos. Bien, yendo a lo que es la perspectiva histórica de las unidades de cuidados intensivos. La primera referencia sobre las unidades de cuidados intensivos data de mediados del siglo XIX, cuando la enfermera británica Florence Nightingale, todos la conocemos, todos la hemos sentido nombrar, todos los que hemos transitado por esta hermosa carrera, ¿no? Bueno, este referente de la enfermería en su momento y en la actualidad ha quedado su recuerdo, agrupaba a los pacientes heridos en la guerra de Crimea por criterios de gravedad y los situaba cerca de las enfermeras que tenían conocimiento y experiencia. Ahí podríamos empezar a hablar, si bien no lo nombren en ese momento, por lo menos que recuerde yo en este momento, eh, no lo sé, pero ya estábamos hablando de una suerte de triage, ¿no? De elegir los pacientes según su gravedad, agruparlos y en base a eso determinar los cuidados que se iban a realizar, qué cuidados tenían prioridad de realización, ¿sí? Bueno, continuando con la perspectiva histórica de las unidades de cuidados intensivos, en 1928, el doctor Walter Dandy del Hospital Johns Hopkins de Baltimore, hospital muy reconocido actualmente en Estados Unidos, creó la primera unidad de cuidados intensivos para atender el postoperatorio de los pacientes neuroquirúrgicos. En las décadas de 1930 y 1940, el desarrollo de las unidades de cuidados intensivos continuaba teniendo lugar en las salas de recuperación posanestésica. O sea, ya estábamos hablando de postoperatorio, sala de recuperación posanestésicas como parte de los cuidados intensivos, históricamente hablando, ¿no? Empezando en 1928, 1930, década de 1930, década de 1940. Con el tiempo, lógicamente, fueron
evolucionando hasta lograr las actuales unidades de cuidados intensivos que tenemos ahora, en la actualidad, ¿no? Bien, siguiendo con la historia, durante la década de 1940 se produjeron dos acontecimientos que tuvieron gran influencia en el desarrollo de las unidades de cuidados intensivos. La Segunda Guerra Mundial, que requirió infraestructura para atender a los grandes heridos de guerra. La epidemia de poliomielitis que se dio en Europa y Estados Unidos, cuyos afectados necesitaron cuidados respiratorios avanzados y tratamiento con ventilación artificial. Bien, un segundito. Bien, perspectiva histórica de las unidades de cuidados intensivos. Continuamos, ¿no? En las décadas de 1960 y 1970 se crean unidades especializadas con esas características como las unidades coronarias para atender a pacientes con enfermedades cardíacas. Vamos avanzando del posoperatorio, la unidad de recuperación posanestésica, y ya en 1960 y 1970 lo que conocemos como unidad coronaria. Esta situación dio lugar a un rápido desarrollo de las unidades de cuidados intensivos. Características de las unidades de cuidados intensivos. Se caracterizan por ser áreas del hospital con recursos, amplia cantidad de recursos, ¿no? De recursos, lo más importante del hospital en cuanto a recurso material y, y de personal se encuentra en esta unidad, ¿sí? Médicos y enfermeros altamente especializados, ¿sí? Eh, para poder atender de forma adecuada a los pacientes con un gran compromiso de salud por su estado de gravedad, ¿sí? Y bueno, acá para tener en cuenta, ¿no? Alrededor, como si podríamos desarrollar una pregunta, alrededor de qué o quiénes giran alrededor de la unidad de cuidados intensivos. Esa sería la mejor pregunta, ¿sí? Esterilización, área quirúrgica, emergencia, unidad, hemodiálisis, laboratorio, farmacia, radiología, ¿sí? Banco de sangre. Todo está conectado y relacionado directamente eh, con la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Sí, todo gira alrededor de la unidad de cuidados intensivos. O sea, fíjense en la importancia de esta, ¿sí? Estoy viendo a ver si se conecta alguien más, justo estaban escribiendo en el grupo de WhatsApp, por eso me estoy trabando un poco, perdón. Igual vamos esperando. Los tipos de unidades, con el paso del tiempo, han ido surgiendo distintos tipos de unidades de cuidados intensivos, dependiendo, entre otros factores, del tipo de hospital, ¿no? Terciario, secundario, primario. Ahí cuando hablamos de terciario, ¿no? Tiene que ver con un tercer nivel de salud, ¿no? El tercer nivel, a ver si se conecta alguien. Bueno, el tercer nivel, como es la rehabilitación, ¿no? Muchos institutos de rehabilitación neurológica, respiratoria, traumatológica, cuentan con unidades de cuidados intensivos altamente especializadas, donde hay pacientes que no pueden suplir por sus propios medios algunas cuestiones que hacen de vital importancia, como la cuestión respiratoria, ¿no? Entonces, tienen asistencia respiratoria mecánica, oxígeno para poder administrar a estos pacientes que requieren de necesidades especiales, ¿sí? Tienen necesidades especiales. Más allá de lo neurológico, algunas cuestiones respiratorias, ¿no? Por eso cuentan con unidades de cuidados intensivos altamente especializadas. Bueno, nivel secundario y nivel primario,
¿sí? Tipos de unidades, continuando con tipos de unidades, el tipo de unidad más frecuente es la unidad general polivalente o multidisciplinar. Hay muchas unidades de cuidados intensivos que son polivalentes, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que atienden distintos casos. Por ejemplo, lo más común que tengamos una terapia intensiva con distintas patologías, pero también tenemos una unidad coronaria. Muchas veces están separadas, aunque algunas terapias intensivas tienen el equipamiento necesario y el personal altamente capacitado para poder atender necesidades de los distintos tipos de pacientes. Bien, las de tipo especializado son menos frecuentes, que son las unidades coronarias, ¿sí? Es menos frecuente, pero bueno, actualmente hay en muchas instituciones, sobre todo en los hospitales públicos del gobierno de la ciudad, que es lo que yo conozco, hay. Ya después puede ser que en una clínica, dependiendo de la clínica, la complejidad de la misma, el tamaño, la cantidad de personal que tenga y la disposición de insumos, tanto tecnológicos, ¿sí? como de personal, como edilicio, puede ser que tengan una terapia intensiva, donde agrupen los pacientes tanto de terapia intensiva polivalente como los de unidad coronaria. También puede ser que tengan características especiales como para poder separar ambos servicios. Trasplante de órganos sólidos, también tienen que tener una terapia intensiva altamente especializada. Hubo un tiempo en mi vida que trabajé en trasplante renal, donde una de las características de aquellas unidades de terapia intensiva era que tenían camas que pues, se podía pesar al paciente, ¿sí? Eran como una especie de balanza, ¿no? Importante por el control de los líquidos. Bueno, cuidados respiratorios, esto es indispensable en la unidad de cuidados intensivos. Cuidados neurológicos también, cuidados postquirúrgicos, cuidados neonatales o pediátricos, volviendo a este punto, ¿no? Es un mundo aparte, ¿no? Lo que es la terapia intensiva pediátrica y neonatal. Es muy similar en algunas cosas, sobre todo cuando hablamos de asistencia respiratoria mecánica, pero es muy diferente por la cuestión que hace al cuidado del paciente pediátrico que está en una situación de vulnerabilidad, ya sea por una alteración neurológica, respiratoria, ¿sí? Y bueno, y el neonato lo mismo. Número de camas en la unidad de cuidados intensivos. El número de camas de unidad de cuidados intensivos que necesita un hospital es otro aspecto que ha ido evolucionando. Depende del número y tipo de pacientes que atienda. A veces también tiene que ver con la cercanía a zonas de desastre, por ejemplo, ¿no? Zonas de guerra. Bueno, por suerte nosotros no tenemos ese inconveniente, pero puede tener que ver también con un lugar, una ciudad, un pueblo que tenga muchos habitantes o reciba gente, mucha gente que vengan de turistas. En una cierta época del año van a tener que requerir mayor cantidad de insumos, personal de salud, insumos como mayor cantidad, no sé, de respiradores, eh, dependiendo de la época del año. Puede ser una ciudad que no tiene tantos habitantes durante el año, pero se sabe que en el verano recibe un caudal más importante. Entonces son lugares que se refuerzan después. Y bueno, también va a depender del tipo de paciente que recibe el hospital y si dispone o no de una unidad de cuidados intermedios. Esa es otra cuestión, la unidad de cuidados intermedios para atender pacientes con menor complejidad de, de tratamiento. Bien, recursos materiales de la unidad de cuidados intensivos. La habitación debe ser amplia, alrededor de 25 metros cuadrados, de forma que permita colocar la cama,
separada de la pared para facilitar el acceso del paciente desde cualquier lado. Este punto igual después lo vamos a revisar, ¿eh? Creo que actualmente es un poco más de metros cuadrados, pero bueno, eso después lo revisaremos. Son requisitos básicos los equipos de monitorización hemodinámica y del resto de las funciones vitales, ¿sí? Ahí, bueno, aparecería el tema monitor multiparamétrico, que es un tema que después lo vamos a ver a lo largo del curso también, ¿sí? Monitor multiparamétrico, bueno, para medir la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial, presión arterial en el caso de requerir, ¿sí? Y saturación de oxígeno, y no sé si dije temperatura, pero bueno, también estaría incluido. Protocolos. En las unidades de cuidados intensivos es necesaria la existencia de protocolos de todas las actividades que se llevan a cabo, así como esquemas de actuación en distintas situaciones para conseguir unidad y continuidad de cuidados en la atención del paciente. Esto del protocolo estuvo muy en auge cuando estuvimos con la pandemia de COVID, ¿no? En ese momento aumentó el tema, o sea, empezó en auge la palabra protocolo, ¿no? Como para ver cómo tenemos que actuar ante situaciones determinadas, ¿sí? Básicamente es eso, cómo debo actuar si tengo un paciente que ingresa a terapia intensiva con un paro cardiorrespiratorio, o se produce un paro cardiorrespiratorio, o protocolos de aislamiento. Hay distintas cuestiones. Muchas veces nosotros hemos dejado de llamarlo hace un tiempo protocolos para llamarlo recomendaciones, ¿sí? Pero bueno, el protocolo tiene esa característica de ser más restrictivo en el sentido, se tiene que cumplir de esta forma y punto. La palabra recomendación es un poco más blando y es como dice, se debiera trabajar de esta forma. Ahí está la pequeña diferencia en cuanto a palabra de signos. Elementos humanos de las unidades de cuidados intensivos. Los elementos humanos que integran las unidades de cuidados intensivos son el propio paciente y su familia, por un lado, el equipo médico y el equipo de enfermería, por otro. Acá o sea, esto tiene que ver con incorporar a nuestro trabajo diario a la familia, hacerla parte del trabajo diario, ¿sí? Comentándole la situación de su familiar, dándole alguna recomendación si es que va a entrar como visita, ¿no? Hablar un poco de la importancia de la higiene de manos, el cuidado personal, eh, y ir explicándole también la evolución de su familiar, ¿sí? Contactarnos también con el equipo médico para que puedan hablar con equipo médico, el médico propiamente dicho, para que puedan hablar con el familiar y le expliquen sus dudas. Puede ser que el familiar tenga dudas en el horario de visita, nos pregunte, hay cosas que le podemos decir, hay cosas que quizás desconozcamos, pero bueno, ahí es donde lo podemos contactar con el mismo médico que le dé una mayor explicación, ¿sí? O incluso participar nosotros de la charla que tengan entre familia y médico. ¿Por qué participar nosotros? Para escuchar lo que el médico le dice y verificar después, a posterior, si el familiar ha entendido lo que se le ha explicado. Bien, paciente crítico. El paciente crítico se caracteriza, por presentar problemas de salud reales o potenciales que ponen su vida en peligro y requieren observación y tratamiento continuos. El paciente es el centro de nuestra actividad y requiere una valoración y unas intervenciones constantes, multidisciplinares, para recuperar su estabilidad. Continuando con paciente crítico, la enfermera introduce intervenciones de apoyo para la adaptación del paciente a esta nueva situación y para la restauración de la salud, siempre teniendo en cuenta los derechos del paciente, ¿sí? A veces la recuperación no es total, por eso debemos preparar al paciente y a la familia
para que se adapten a su nueva situación de vida. El paciente actual es una persona con mayor cultura, mayor conocimiento sobre la enfermedad, el modo de tratarla, cómo rehabilitarla, cómo recuperarse, aunque a veces no recuperan el 100% de su autonomía, cómo le tenemos que explicar y enseñar cómo vivir, cómo convivir con ese faltante que no ha llegado a recuperar. Entorno e intervenciones de enfermería para minimizar el impacto sobre el paciente. La naturaleza mayoritariamente técnica de la UCI expone al paciente a una sobrecarga de estímulos acústicos y visuales, alarmas, timbres, conversaciones, que lo predisponen a la ansiedad y al estrés, lo que influye negativamente en su descanso y en su sueño nocturno. ¿Sí? Muchas veces tengamos en cuenta, ¿no?, el ambiente de la unidad de cuidados intensivos, y algunos de ustedes que están viendo este video después trabajan en unidades de cuidados intensivos, sabrán cómo están las luces de noche, están todo el tiempo prendidas, con muchos ruidos, con alarmas, se apagan en algún momento o se atenúan. Vieron que hay, bueno, en la actualidad hay unas luces que tienen como una especie de perilla donde ustedes la giran y se va atenuando, ¿sí? Bueno, disculpen, tuve que hacer una pequeña interrupción. Con esas perillas se pueden atenuar un poco las luces sin la necesidad de apagarlas al 100%. ¿Por qué? Porque tenemos que estar muy atentos al cuidado del paciente y su evolución, o si hay alguna alteración que se pueda llegar a producir. A ver, aquí está. Entorno e intervención de enfermería para minimizar el impacto sobre el paciente. Para mantener la integridad física y psicológica es necesario proporcionar periodos de sueño, ya que está demostrado que el sueño influye en la capacidad de responder a los estresores físicos y promueve la curación. Y bien, ahí esto que veníamos hablando de atenuar un poco las luces, tratar también de los procedimientos que vayamos a realizarlos. No es que voy con todos los signos vitales, me voy, busco la medicación, vuelvo, sino que trato de hacer la mayor cantidad de procedimientos de una sola vez, dándole espacio al paciente para que aquel que está lúcido pueda descansar y no esté siendo interrumpido su sueño dentro de lo posible y lo que nos permita una terapia intensiva, ¿no? Siguiendo con el entorno e intervenciones de enfermería para minimizar el impacto sobre la salud del mismo. Bien, mientras que algunos pacientes parece que toleran la unidad de cuidados intensivos, otros experimentan un gran sufrimiento causado por la propia enfermedad. Miedo a la enfermedad, a la muerte, al entorno y a lo desconocido, lo que conduce a un estado de ansiedad. Como habíamos dicho previamente, algunos pacientes lo toleran más, otros no tanto. Intervenciones de enfermería, crear un clima acorde con la dignidad de la persona. Esto que siempre nos enseñan en las escuelas de enfermería, de respetar la intimidad del paciente, no destaparlo totalmente. Si lo higienizamos, destapar la parte que estamos higienizando, el resto del cuerpo, medio taparlo. Mantener una actitud de respeto al paciente como persona, como individuo. Tratarlo de usted, a menos que el paciente solicite lo contrario. Me podés decir de vos. Entonces, es una forma de, bueno, de respeto. Igualmente se puede tratar de vos a una persona y también respetarla. Mantener la intimidad del paciente, lo que habíamos dicho previamente, de tapar la zona que no se está higienizando. Evitar conversaciones al lado del paciente si no se le incluye en ellas, ya que puede sentirse ignorado.
ignorado o hasta confundirse, escuchar un mal pronóstico de otro paciente y pensar que ese mal pronóstico es sobre él. Como malinterpretar también las palabras. A veces le hablamos al paciente, que lúcido, con términos médicos, términos muy de salud, y el paciente se encuentra con que no los conoce. Tenemos que bajar nuestro nivel y ponernos a la par del paciente y explicarle según el entendimiento del mismo. Continuando con las intervenciones de enfermería, proporcionar al paciente la posibilidad de descanso y sueño. Hay que estimular la relación entre pacientes y familiares, animando a estos a mantener el contacto con el paciente. En ocasiones, el familiar hace de interlocutor entre el paciente y la enfermera. Esto también lo habíamos dicho. La familia del paciente crítico también sufre crisis por la enfermedad de su ser querido, ¿sí? La familia se ve amenazada por la separación. No lo ve a su familiar, pasan días, semanas, meses, ¿sí? Están, no están conviviendo, tienen que venir a visitarlo, entonces es muy delicada, hay mucha desesperanza por parte de la familia, por eso tenemos como parte del personal de salud que somos, tenemos que acompañar a la familia en este proceso, que muchas veces es doloroso, porque es incierto el resultado en cuanto a la salud de su familiar. No sabe si va a salir de la terapia, si no va a salir o en qué condiciones va a salir. Por eso es importante el acompañamiento y el respeto para con la familia del paciente. Todo ello induce a una situación de ansiedad, nerviosismo, miedo e incluso a veces ira y hostilidad. Somos los cuidadores primarios de nuestros pacientes, por lo tanto, muchas veces la familia nos va a agredir, nos va a atacar, nos va a decir cosas de forma hostil, agresiva, ¿sí? Tenemos que comprender, aunque es difícil, es fácil decirlo, pero es difícil, pero debemos comprender el estado de vulnerabilidad de la familia y por eso ese estado de agresividad hacia el cuidador primario. Todo ello repercute negativamente en la recuperación del paciente. La familia es parte integral del cuidado del paciente. No cuidamos solo al paciente, también a la familia. Personal de enfermería en la unidad de cuidados intensivos tiene que tener formación y competencia profesional constante, de forma constante y actualizada. Debe haber una buena comunicación entre el personal de enfermería, médicos, kinesiólogos, nutricionistas, farmacéuticos. Por eso es trabajo multidisciplinario. Todo nuestro trabajo siempre es multidisciplinario. Por ello la importancia de una comunicación y trabajo en equipo adecuados. Recursos y cargas de trabajo de enfermería también, importante tener en cuenta. Bien, formación y competencia profesional. La enfermera de cuidados intensivos es una profesional, o los enfermeros, las enfermeras, los enfermeros, es mejor como para generalizar, ¿no? Bueno, somos profesionales, debemos tener responsabilidad y capacidad para asegurar al paciente crítico cuidados óptimos. Por eso la capacitación continua. La competencia profesional exige sólida formación, en el caso de cuidados intensivos, se adquiere a través de la formación especializada y actualización constante. Formación y competencia profesional, continuando, ¿no? La especialización en cuidados intensivos trata de profundizar en los aspectos fisiopatológicos y psicológicos del paciente en estado crítico, así como en los aspectos terapéuticos, apoyándose en la máxima evidencia científica obtenida a través de la investigación. Comunicación y trabajo en equipo. En las unidades de cuidados intensivos es de vital importancia la adecuada interacción entre todas las personas que intervienen para conseguir un verdadero trabajo efectivo, integrado a su vez en el equipo multidisciplinario. Bueno, la comunicación, ¿no? La comunicación como que es muy importante para atender adecuadamente al paciente,
comunicarnos con el equipo interdisciplinario, médicos, kinesiólogos, bueno, demás profesionales, y la familia. Y esta comunicación, no nos olvidemos del paciente, que es nuestro centro de la atención, principal centro de atención, y lo que hace nuestro trabajo es el paciente. Paciente entubado, sedado, hay que hablarle, hay que explicarle lo que se le va a hacer. Aunque uno diga, no entiende, no escucha, dicen que el último sentido que se pierde es el auditivo. Una buena comunicación entre enfermería, el paciente, la familia y el resto del equipo multidisciplinario nos va a dar un entorno terapéutico y óptimo para un cuidado adecuado del sujeto de atención. Bueno, este punto importante, ¿no? Es el recurso y cargas de trabajo de enfermería. Sabemos que, bueno, que tenemos distintos turnos, 6 horas en el gobierno de la ciudad, algunas clínicas 8, algunas 7 de lunes a viernes. Pero bueno, es importante estar preparados para asumir esa carga, que no es solo horaria, no es solo, digo, bueno, estoy 6 horas, estoy 7, estoy 8, estoy 10, estoy 12, depende, o estoy las que sean necesarias. Hay que estar preparados para, física y psicológicamente, para afrontar ese tiempo de trabajo, que es constante, ¿no? La relación entre la enfermera y el paciente está estipulada en función de la demanda de cuidados del paciente. Varios autores apuntan a que un paciente crítico requiere que una enfermera lo atienda durante 24 horas del día. O sea, no es que yo voy a atender a un paciente durante 24 horas del día, pero terminan mis 6 horas, viene otro enfermero otras 6 horas, y así constantemente hasta cumplir las 24 horas. Esta proporción aumenta a 1,5 enfermeras por paciente cuando está muy grave e inestable, o incluso de 2 enfermeras por paciente. Bueno, eso creo que en nuestra realidad sanitaria creo que no ocurre. Aproximadamente es 2 pacientes, una enfermera. Pero si el paciente está muy grave, muy delicado, ya tendría que ser depende del estado del paciente, si ha sido una cirugía cardiovascular, por ejemplo, es 1 a 1, un trasplante renal es 1 a 1, trasplante cardíaco es 1 a 1, y así sucesivamente. Gracias. Hasta acá la clase de hoy. Un segundito, dejo de compartir. Bueno, gente, hasta acá la clase de hoy. Muchas gracias por haber estado, por haber participado. Si bien no estamos en directo, pero sí nos hemos estado comunicando también por el grupo de WhatsApp. Quedo abierto a las necesidades que tengan, a las dudas que vayan surgiendo. Esta es una primera clase, una primera aproximación a lo que es cuidados intensivos. ¿Sí? Muchas gracias. Nos estamos hablando, nos estamos reencontrando el próximo sábado con la clase 2 de la unidad 1. Traten de verla y si tienen alguna duda me pueden ir preguntando. Saludos, buen fin de semana.